sé realmente por qué hay tan pocos alumnos. Es lamentable porque la clase de hoy, digámoslo así, es violenta. O sea, la clase de hoy y de la semana que viene son clases violentas. Son tan violentas que hoy no voy a tratar ningún tema que no sea la clase. O sea, a diferencia de las charlas anteriores, donde conversé con ustedes primero sobre las implicancias prácticas de algunos fenómenos, y cuando hablamos de anticuerpos, por ejemplo, hablamos de los diferentes tipos de anticuerpos que se producen y los anticuerpos monoclonales en terapia. A diferencia de eso, hoy vamos a ir de frente al contenido temático de la clase, porque realmente es muy importante, tanto para el contenido general del curso como para la evaluación concreta que viene ahora dentro de 2 o 3 semanas, ¿no? De 3 semanas. Entonces, me parece que es mejor aprovechar el tiempo, ir de frente a la parte más conceptual de la clase, y de ahí vamos al Kahoot al final para consolidar lo que estamos viendo. ¿Está bien? Bueno, por cierto, debí de haber empezado, me disculpan por favor, digamos diciendo que me siento muy feliz de estar de regreso. Nada más estuvimos una semanita separados, tampoco es para tanto. El profe Edward en la segunda unidad del curso sí les va a dictar 2 o 3 clases, la clase que viene inmediatamente después del parcial, la clase de hipersensibilidad, y va a estar con ustedes un poco más. Pero bueno, en esta primera etapa solo va a dictar la clase de complemento, que fue la de la semana pasada. Así que bueno, a pesar de la hora y del día agotador que todos hemos tenido, pero me da mucho gusto estar acá de regreso con ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el sistema inmune adaptativo. Llevamos 2 semanas hablando sobre el sistema inmune innato, viendo esa cara del sistema inmune que, digamos, ha crecido con nosotros en la evolución, gracias a la evolución, que constituye una primera línea de defensa, que es muy relevante en la generación de la inflamación, pero que juega además un rol protagónico en la instrucción del sistema inmune adaptativo o adquirido. O sea, esa visión del sistema inmune innato como algo que tenemos ahí, que hemos heredado y que no podemos deshacernos de ello, y que solo es una primera línea de defensa, pues ha quedado atrás desde los años 90 con la teoría del peligro postulada por Paul y Massinger, que por cierto en el Congreso de Inmuno que estoy asistiendo en el INS, hoy hablaron del tema y pusieron una imagen que yo la tenía como referencia, pero nunca la había visto concretamente, y es el paper que ella publicó, cuyo segundo autor es su perro. O sea, es ella y el perro. Esta es una señora muy peculiar, pero que hizo una contribución muy significativa en los años 90-2000 al mundo de la inmunología, especialmente considerando esto que yo les he dicho a ustedes, que la respuesta inmune centra la atención en la respuesta en lo peligroso y no tanto en lo extraño. De hecho, Paul y Massinger ubicó a la célula dendrítica en el centro de la concertación de la respuesta inmune. O sea, esto que yo les cuento de que la dendrítica coordina el sistema innato y adquirido y transfiere información de uno a otro, eso lo describió Paul y Massinger con su investigación. Entonces, la clase de hoy pretende en una primera parte describir características generales del sistema inmune adaptativo. Vamos a volver sobre las células T, pero vamos a hacer más hincapié en las B, sobre las B, pero vamos a hacer más hincapié en las T. Y luego vamos a hablar de la generación de tolerancia a lo propio, que es muy importante, que se produce tanto a nivel central en órganos linfoides primarios como en órganos linfoides secundarios. Características del sistema inmune adaptativo. Bueno, digamos que es una imagen especular del sistema inmune innato. Todo lo que pasa en el innato, lo contrario pasa en el adaptativo. De tal manera que la respuesta del sistema inmune adaptativo, a diferencia del innato, no es inmediata, requiere un proceso de maduración, y ese proceso de maduración implica, en primer lugar, que el sistema inmune innato lo instruya. Recuerden aquella historia de la dendrítica que salía del supermercado y se iba a la casa a contarle la historia de las ofertas en el mercado. Ese proceso toma tiempo, y cuando los linfocitos, que son vírgenes, que nunca han visto un antígeno, descubren el mundo antigénico, pues entonces sufren un proceso de proliferación, de diferenciación, las células B empiezan a aprender cómo producir anticuerpos de calidad, y todo eso toma tiempo. Por lo tanto, prácticamente es obvio para todos, aunque todavía no hayan recibido este contenido, que la respuesta de anticuerpos, por ejemplo, es un poco más tardía. Uno empieza a detectar anticuerpos 4 o 5 días después que ocurre la infección, siempre que sea una primoinfección, que sea la primera vez que estemos en contacto con ese antígeno, digamos. Y además, normalmente esa respuesta de anticuerpos IgM
no es una respuesta IgG. Recuerden cuando el COVID te hacían la pruebita rápida y te decían, si estás infectado todavía no da positivo, no sabemos, sobre todo al principio. Después empieza a aparecer respuesta, pero la infección es de hace poco porque hay IgM nada más. Y cuando aparece IgG, o la infección lleva días o es una infección anterior, porque la memoria sí es IgG. Entonces, ese panorama pinta la idea de que el sistema inmune adaptativo o adquirido tiene una respuesta más tardía. No es como el innato, que su reactividad es inmediata. Recuerden que yo les decía que la reactividad del innato era inmediata, eso lo dije en la última clase o una de ellas, era inmediata, era inmediata porque ya sabía cómo tenía que responder. O sea, la evolución le había dotado al sistema innato de herramientas para responder muy bien desde la primera vez. Él no tenía que pensárselo. Él sabía lo que era peligroso y respondía. El adquirido no. El adquirido necesita de ese proceso de aprendizaje que está mediado por la actividad, insisto, del sistema inmune innato, especialmente las dendríticas. Bueno, el sistema inmune adquirido o adaptativo está formado por linfocitos T, linfocitos B y anticuerpos. Son los entes que componen el sistema inmune adquirido. Saben que los receptores de antígeno en las células B, que es el BCR, o el de la célula T, TCR, tienen una gran especificidad y afinidad por el antígeno, a diferencia de los receptores de PAMS y DAMS. Estos receptores sí tienen mucha afinidad y especificidad, eso es muy importante. Y lo otro es que su distribución es clonal. Ya lo vimos un poquito cuando hablamos de células B y anticuerpos. Significa que nosotros tenemos grupitos de células B que reconocen el antígeno A, otro grupito reconoce el antígeno B, otro grupito el antígeno C, otro el D, de tal manera que, digamos, cuando nos ponemos en contacto con un determinado microbio, por ejemplo, pues varios clones de células B o varios clones de células T, donde también ocurre esa clonalidad, pues se pueden activar y podemos tener una respuesta que es la que se llama policlonal. O sea, hay digamos, el receptor de célula B y de células T se produce de tal manera, se fabrica, por decirlo así, de tal manera, hoy vamos a volver a hablar sobre ese tema de cómo se produce, de tal manera que solo determinados grupos de células B o T reconozcan un determinado antígeno. Es esa clonalidad de respuesta. Eso se ve solo en el sistema inmune adaptativo. Y hay 100 millones de clones de células B y 100 millones de clones de células T que reconocen 100 millones de cosas diferentes, de una manera específica y con gran afinidad. Lo otro importante es que, bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir, el PCR y el TCR tienen una enorme diversidad de reconocimiento, enorme. Reconocen todo lo que hubo, lo que hay y lo que habrá, a tal punto que reconocieron el SARS-CoV-2 cuando nunca nos habíamos puesto en contacto con ese virus. O sea, de lo que nadie nunca tuvo dudas es que cuando el virus llegó a nosotros en el 2020 teníamos herramientas para responder contra él. Nunca lo habíamos visto, no importa. Nuestro sistema adaptativo está preparado para responder contra él. Y el caso del innato también está preparado. ¿Por qué? Porque recuerden que el innato responde a patrones moleculares. El innato no necesita conocer en detalle al SARS-CoV-2, no lo necesita. El sistema innato le basta con patrones de ácido nucleico que le parecen raros, con patrones proteicos que le parecen raros. No necesita detalles moleculares, por eso pudo responder. Y en el caso del adaptativo, pudimos responder y producir anticuerpos contra el SARS-CoV-2 porque tenemos toda la batería de linfocitos que hace falta para lo que hubo, habrá y hay. Correcto, porque la diversidad de reconocimiento es enorme y hoy vamos a confirmar o a consolidar por qué se produce esa diversidad de reconocimiento. Y lo otro importante es que la activación del sistema inmune adaptativo genera memoria. Una memoria que es cualitativa y cuantitativamente superior que la respuesta primaria. ¿Qué significa? Cuantitativamente superior, que es más rápida, que involucra más cantidad de anticuerpos, por mencionar dos elementos cuantitativos. ¿Qué significa? Que es cualitativamente superior, que los anticuerpos que se producen son mejores, son de una clase diferente, tienen una afinidad por el antígeno que es mayor que la producción de anticuerpos primaria, que los linfocitos T que están activos son linfocitos que ya saben de qué manera responder
Y eso tiene que ver con un patrón de respuesta que veremos la semana que viene. O sea, si para un virus hace falta un tipo de linfocito T, ese se produce la primera vez y ya la segunda lo sabe. No hay que esperar a que se diferencie la célula para producir el linfocito T correcto. ¿Está bien? Entonces la respuesta de memoria es cualitativa y cuantitativamente superior. Y esa es una cualidad muy valiosa del sistema inmune adaptativo. Gracias a esta cualidad que existe gracias a eso, que hemos inventado, que nos ha salvado la vida gracias a eso. ¿Cómo? Las vacunas. Las vacunas existen, tienen sentido porque existe memoria inmunológica. Si no, no habría vacunas. No tendría lógica crear una vacuna con intenciones profilácticas cuando el sistema inmune no aprende. Si no aprende, pues no tiene sentido entrenarlo, ¿no? Pero gracias a esto, digamos que existen las vacunas. Déjenme hacerle una pregunta. En este congreso de inmuno al que yo estoy yendo del INS, que se llama Sistema Inmune Innato y Vacunas. ¿Por qué razón se llamará Sistema Inmune Innato y Vacunas? Porque yo les acabo de decir, o ustedes me dicen, que gracias a esto, que es una cualidad del sistema adaptativo, existen las vacunas. Sin embargo, ¿qué lógica tiene crear un congreso sobre sistema innato y vacunas? ¿Por qué? Porque suena en relación. ¿Eh? ¿Para que qué? Lo reconozca. Basta con que el sistema innato reconozca para que la vacuna funcione. ¿Qué tiene que hacer el innato cuando reconoce el peligro que hay en ese elemento que tú le estás proveyendo a la persona? La memoria. Presentar, hay una palabrita mucho más elaborada que ya yo le he dicho muchas veces, instruir. El sistema innato tiene que instruir al sistema inmune adaptativo. Y cuando lo instruye, es que pasa esto. Si no lo instruye, esto no ocurre. Recuerde que las células T vírgenes no van a reconocer ese antígeno que tú estás inoculando. Eso tiene que esperar que la dendrítica se lo traiga. Ya eso se los enseñé. Y la célula B solita va a producir anticuerpos. Sí, lo que es de IgM y con baja afinidad. Para producir un anticuerpo bueno que genere memoria, necesita que la T la instruya. También lo vimos en la clase de anticuerpos. Y para que la T la instruya, primero la dendrítica tiene que instruir a la T. ¿Correcto? Entonces, si usted no logra que se active de manera eficaz el sistema inmune innato, la vacuna no sirve. Porque no logrará, como elemento indirecto, que se active el sistema adaptativo y que se genere memoria. Entonces tiene toda la lógica del mundo que el evento, yo le hubiera puesto sistema inmune y vacunas, la verdad. Quiero que fuera un poco fuerte, pero bueno, sistema inmune innato y vacunas. O sea, tiene mucho sentido y tiene mucho valor que se le dé tanta fuerza al sistema innato en el acto de generar vacunas, porque sin la respuesta del innato jamás habrá una respuesta eficaz del adquirido y no habrá vacunas. ¿Está bien? ¿Queda claro? Entonces, como parte de las características del sistema inmune adaptativo, lo que yo decía, la respuesta es más tardía. La que ocurre de manera inmediata es la del sistema innato. El sistema adaptativo le toma tiempo. Insisto, por dos razones. Primero, porque la dendrítica que está en la piel, por decir cualquier cosa, tiene que viajar al ganglio más cercano. Ya eso toma tiempo. Segundo, bueno, viajar no solo, tiene que madurar. Ella tiene que convertirse en una dendrítica madura y luego viajar. Luego interactuar con la T, y después que interactúa con la T, con señales que aprenderemos la semana que viene, cuando ella interactúa con la T tiene que activarse, proliferar, ayudar a la célula B, instruirla para producir buenos anticuerpos. Toma tiempo. Tiempo es una semana, no es que sea un mes y medio, una semanita. Tienes que darle chance a que ese sistema aprenda que eso que está ocurriendo, donde sea que está ocurriendo en el organismo, es peligroso. Y quien se lo cuenta es el sistema inmune innato, que es el que sabe lo que es peligroso desde que nació. Desde hace 10.000 años él sabe lo que es peligroso. El que no lo sabe es el sistema adaptativo. Bien. Bueno, como les decía, el sistema inmune adaptativo, que en esta citometría de flujo sería esta población, los linfos que están acá.
Bueno, aquí están las NK también, que son del innato. Sacando las NK, el 25% del total de los glóbulos blancos, aproximadamente 25%, son células T y B. Esas dos células, ustedes saben perfectamente que nacen en la médula, pero luego la célula T, cuando es chiquitica, viaja al timo para completar su maduración. ¿Quién lleva a la célula T al timo? ¿Quién la lleva? ¿Cómo? Una quemoquina. La célula T no tiene que migrar de la médula al timo. Para migrar, es que tienen que aprenderse términos que no. Migrar, quemoquina. Déjame buscar aquí, esta es la respuesta. El profe me habló, migrar, quemoquinas. Hay cosas que no tienen por qué razonarse mucho. ¿Qué necesita la T para migrar al timo? Quemoquinas, obvio. Correcto. Entonces la T completa su maduración en el timo. Y la T, aunque uno le llama así de manera genérica célula T, realmente tiene dos grandes categorías, digamos. Son las células T helper o auxiliadoras que expresan la molécula CD4. Bien, expresan la molécula CD4. Ahora me doy cuenta de una diapo que iba a poner y no puse, bueno, no importa. Un par de diapos ahí que se me faltan. Bueno, expresa la molécula CD4, mientras que la célula T citotóxica expresa la molécula CD8. Ambas expresan TCR, obvio, el receptor de antígeno está en las dos, obvio. Pero las que además expresan la molécula CD4 son auxiliadoras y las que expresan la molécula CD8 son citotóxicas. La manera en que ellas funcionan lo veremos la semana que viene. Porque la CD8, su acto de matar es sobre células infectadas, sobre células neoplásicas, inducen apoptosis, lo veremos la semana que viene. Y las CD4, por su parte, no matan a nadie. Lo que hacen como buenas células auxiliadoras o helper es activarse y producir diferentes tipos de citocinas para ayudar a otros. Ellas son helper, son ayudadoras, ayudan a otros, ayudan a la B a producir mejores anticuerpos, ayudan al macrófago a tener una actividad mucho más eficaz, ayudan a la NK a que sea mejor matando, ¿correcto? Ellas son helper, ayudan a los eosinófilos y a los basófilos para luchar contra los parásitos. Ellas lo único que hacen es ayudar a otros. ¿Y cómo ayudan? Mandando señales. ¿Qué señales? Citocinas. ¿Ya? Entonces la semana que viene vamos a ver qué tipo de citocinas producen los diferentes subtipos de células T helper. Correcto. Hoy solo quédense con el mensaje que los linfocitos T se dividen en auxiliadores y citotóxicos y que los auxiliadores se subdividen, se subclasifican en varias categorías que veremos la semana que viene, donde cada una produce una citocina diferente ante una condición de peligro diferente. Muy bien, este es un linfocito B y T. Vamos a compararlos un poquito. Recuerden que para el examen es fundamental comparar cosas. Y acá hay muchas preguntas que pueden salir para el examen directivo. Entonces, lo primero, ya de alguna manera lo habíamos conversado, ahora lo volvemos a recalcar. La célula P reconoce el antígeno con el BCR de manera directa, ¿sí o no? ¿Necesita que alguien le muestre el antígeno o lo reconoce directamente? Directamente, la B con su BCR, directo, ¡puf! La T necesita MHC, 1 o 2, que hoy estudiaremos cuáles son esas moléculas. Esa es la primera diferencia. La otra diferencia, ¿cuántas cadenas peptídicas tiene el BCR? ¿Cuántas cadenas peptídicas tiene el BCR? ¿Cuántas tiene un anticuerpo? 4. ¿Y cuántas tiene el BCR? 4, porque el PCR y los anticuerpos son idénticos. ¿Bien? El TCR solo tiene 2 cadenas peptídicas. Generalmente, en el 95% de los casos, se llaman alfa-beta, son cadenas alfa-beta. Hay un 5% de células que tienen TCR gamma-delta. ¿Dónde han oído ustedes hablar de las T gamma-delta? En esas células que yo digo, esas están en el medio, no son ni sistema innato, ni sistema adquirido, NKT y T gamma delta. Bueno, se llaman T gamma delta, porque el TCR
tiene dos cadenas peptídicas que se llaman, cuya estructura lleva que se llaman gamma y delta. Pero el 95% de las células T son alfa beta, que son las que vamos a estudiar acá en más detalle y son las que tienen que ver con el MHC que yo les voy a explicar. Las gamma delta tienen otra manera de reconocer antígenos, con otro mecanismo de presentación que van a poder encontrar en el libro y que en el examen perfectamente puede salir como una pregunta. Pero no lo vamos a ver acá. ¿Correcto? Porque es el 5%. Y este es un curso básico. Bien, entonces, ya encontramos dos diferencias. Reconoce directo, el otro reconoce a través de MHC. Uno tiene 4 cadenas peptídicas, la otra molécula solo tiene 2. Lo otro, el PCR reconoce antígenos ¿de qué naturaleza química? ¿De qué naturaleza química? El PCR. De cualquiera, proteínas, lípidos, azúcares, glicolípidos, lipoproteínas, polisacáridos, lo que sea reconoce el PCR. El TCR, alfa beta, ¿qué reconoce? ¿Cómo? Proteínas. Solo proteínas. Solo. Eso explica, ya yo se los conté en la clase de anticuerpos, por qué razón si el antígeno es un lípido, el linfocito T no se activa y no instruye a la B, y la célula B solo produce IgM y no tiene memoria, porque la T no se activa. ¿Bien? Entonces esa es otra diferencia. Y obvio, otra diferencia importantísima es que el linfocito B con su PCR reconoce epítopos lineales y conformacionales, y eso lo hablamos en la clase 1. Y la célula T solo reconoce epítopos lineales. ¿Qué nivel de organización? Esta pregunta para el examen está hermosa, es solo para gente inteligente. ¿Qué nivel de organización de las proteínas reconoce el TCR? ¿Primario, secundario, terciario o cuaternario? Primario, porque es el aminoácido 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más nada, lineal. Nivel primario de organización de proteínas. Bien, pero el PCR puede reconocer nivel secundario, terciario, ¿sí o no? Porque reconoce conformaciones. También lo lineal, no digo que no reconozca epítopos lineales, pero también conformacionales, que son nivel secundario y terciario de organización en las proteínas. Después me prestas el aparatico. ¿Me oíste? Para arreglarme las pestañas yo también. Antes de venir me puse creyón, pero no me arreglé las pestañas. Muy bien. Entonces, aquí está la estructura del receptor, el BCR 4 cadenas, el TCR alfa beta 2 cadenas. Y hay otro tema importante que, bueno, y aquí se ve más bonito. Bueno, no sé en cuál de los dos es más bonito, a mí esta cosa me gusta, la verdad. Pero lo que les iba a decir, que se fijan que el BCR tiene una cosita aquí al lado y el TCR también tiene como unas moleculitas al lado. Esas moléculas son adaptadoras y le permiten a esos receptores transducir la señal al núcleo. Ustedes saben que los receptores en membrana de alguna manera tienen que hacer que la señal llegue al núcleo, porque es en el núcleo donde se regula la expresión genética y donde pasan cosas, ¿verdad? Bueno, el TCR y el BCR necesitan esas moléculas adaptadoras, porque cuando ellos están en la membrana plasmática, déjame ver si me puedo subir acá. Imagínense que yo sé el TCR y que el núcleo esté ahí en el piso. Yo tengo las patitas muy cortas para hacer algo en el núcleo, ¿verdad? Entonces, como los receptores tienen las patitas cortas, mírenlo acá, son cortos, los hay cortos y largos, ellos son de la estirpe corta. Paticas cortas necesitan adaptadores. Y los adaptadores para el BCR se llama Ig alfa y Ig beta. Y para el TCR es un complejo molecular que tiene varias cadenas, pero que se llama de frente CD3. CD3. Todos los linfocitos, esta pregunta va al examen como que me llamo Joel de León. Todos los linfocitos T tienen TCR. Todos tienen CD3. Algunos CD4 y algunos CD8. Correcto, esas 4 moléculas distinguen al linfocito T. Si a usted le dicen, ese paciente tiene una alta proporción de células CD3 positiva, usted no puede asegurar cuántas son helper
y cuántas son citotóxicas, porque todas las T tienen CD3. Pero si usted le dice, ese paciente tiene un 15% de células CD8 positivas, usted puede asegurar que son T citotóxicas. ¿Correcto? Todas las T tienen TCR para reconocer antígenos, todas tienen CD3 para transducir señal al núcleo y algunas CD4 son helper y otras tienen CD8 y son citotóxicas. CD4 y CD8 son correceptores para hacer algo que les voy a contar en un momento. ¿Bien? Entonces, resumiendo, si comparamos sistema innato y adquirido, que es una comparación válida para el examen también. Yo siempre digo el examen porque yo sé que ustedes en el fondo lo único que quieren es aprobar, lo cual es doloroso para mí, pero no importa, ya yo he pasado esa barrera. Entonces por eso yo digo, es útil para el examen, aunque podría decir algo así tipo alguien de 49 años, es útil para la vida, ¿no? Pero bueno, eso a nadie le importa los 20. Entonces, útil para el examen comparar sistema innato y adquirido. Innato, respuesta inmediata, no hay memoria, tiene componentes mieloides y linfoides dentro de las poblaciones celulares, ¿ya? Tiene receptores de baja afinidad, de baja especificidad, ¿correcto? Esos receptores están clonados en el sí, son parte de la línea germinal, están insertados, son parte del ADN, esos receptores, su gen, el que codifica el receptor está en el ADN. En el sistema inmune adaptativo, todo lo contrario, respuesta tardía, receptores de alta especificidad, de alta afinidad, con una variabilidad tan grande que no puede estar en el ADN, ya eso yo se los conté para la B, para la T es igual, lo veremos después, y además sí produce memoria, y la distribución de los receptores es clonal. Y luego la comparación PCR-TCR, en cuanto al número de cadenas, el tipo de antígenos que reconoce, la capacidad de reconocer antígenos de manera directa o a través del MHC. ¿Correcto? La necesidad o no de tener moléculas, digamos, adaptadoras para transducir señal al núcleo, ambos la tienen. Se llama diferente, tienen estructuras diferentes, pero ambos tienen esas moléculas adaptadoras para poder llevar la señal al núcleo. ¿Bien? Correcto. Ahora, vamos a focalizar la atención en la T. ¿Por qué? Porque de la B ya hubo una clase entera donde dijimos cómo se produce el PCR, qué pasa cuando se activa el linfocito B, cómo se producen los anticuerpos, qué tipo de anticuerpos hay. Entonces vamos a prestarle un poquito de atención a la T. Ya dijimos que la T no puede reconocer antígenos de manera directa, necesita hacerlo a través del MHC. Hay dos grandes tipos de MHC. MHC1 y MHC2. Y aquí viene otra comparación que tiene un montón de temas para preguntar, porque hay diferencias muy importantes entre el 1 y el 2. Vamos poco a poco. En términos estructurales, el MHC1 está formado por dos cadenas peptídicas, una grande y esta aquí chiquitita. El 2 también tiene dos cadenas peptídicas. Pero hay una diferencia abismal entre uno y otro, porque el MHC1, una de sus cadenas que se llama alfa, forma algo que se llama surco de presentación de antígeno, es el huequito donde se pone el péptido que va a reconocer el linfocito T. Ese surco está formado solo por la cadena alfa, mientras que en MHC2 está formado por la cadena alfa y por la cadena beta. Bien. Ambas tienen dos cadenas peptídicas, pero en un caso el surco de presentación está formado por cadena alfa y en el otro por la alfa y la beta. De hecho, la molécula extra que tiene el MHC1, que le da estabilidad pero no forma el surco, se llama beta-2 microglobulina. Beta-2 microglobulina es una proteína altamente conservada. No hay variabilidad en la presencia de aminoácidos en esa proteína, es muy conservada porque su función solo es de estabilidad, no forma el surco. Este surco de acá, ¿ustedes creen que tenga una secuencia de aminoácidos estable o variable? No digo variable en una misma molécula, sino entre diferentes células y entre diferentes individuos. ¿Usted cree que sea la misma para albergar cualquier péptido
o que cambie para que el péptido A pegue mejor, el B pegue mejor o el C. Es muy variable, muy. Estos son los genes más polimórficos que existen en nuestro genoma, los más. Pero además, nosotros en todos nuestros genes tenemos dominancia de un alelo. Usted tiene una mamá de ojos azules y un papá de ojos oscuros, cuyos papás también tienen los ojos azules y me da tremenda pena, pero sus ojos serán oscuros. Aunque la mamá tenga los ojos más azules del planeta. Porque solo uno de los dos alelos se expresa y ahí se va a expresar el negro. ¿Bien? Hay dominancia alélica. Pero aquí, Nikita Khrushchev, no. Nikita Khrushchev era un presidente de la Unión Soviética. ¿Ustedes saben lo que era la Unión Soviética? Ya. Yo cuando niño viví la Unión Soviética. Muy bien. No en la Unión Soviética, pero sí la Unión Soviética. Entonces, aquí, en el caso de, entonces yo para decir, no digo Nikita Khrushchev. Aquí uno hereda el alelo de mamá, de papá, y ambos los expresan. O sea, es como que usted heredara el ojo negro de papá y el azul de mamá, y la mitad de su ojo fuera negro y la otra azul. Así funciona el MHC. ¿Para qué? Para que podamos presentar todos los antígenos del mundo. Tenemos que tener una capacidad enorme de presentarle antígenos a los linfocitos T. Porque si por una parte decimos, las células T tienen un TCR que reconoce todo, y después decimos, lo reconocen en MHC, a el MHC tiene que presentarlo todo también. Porque si la T reconoce todo y el MHC presenta una porquería, la T no puede reconocer. Necesita que su partner esté a su nivel. Usted necesita una pareja a su nivel, nunca por debajo, ni moral, ni económica, ni de ningún tipo, ni de capacidad, a su nivel. Eso pasa con TCR y MHC, a su nivel. El TCR reconoce todo, el MHC tiene que presentarlo todo, porque si no el TCR no funciona. ¿Correcto? Entonces la variabilidad es enorme en ambos MHC, pero insisto, en el MHC1 esa variabilidad está asegurada solo por la cadena alfa, en MHC2 está asegurada por la cadena alfa y la beta. ¿Correcto? Y a esa variabilidad no contribuye beta 2 microglobulina. Lo otro que es diferente es el tamaño del péptido que va aquí. En MHC1 son péptidos pequeños, de 8 a 11 aminoácidos. En MHC2 son péptidos grandes, de 12 a 16 aminoácidos. O sea, el MHC2 admite pedazos de proteína más grandes. Ahora vienen las partes más bonitas de la historia. Donde se expresa MHC1 en todas las células, menos en los eritrocitos. En todas las células hay MHC1. ¿Quién reconoce MHC1? Los linfocitos T citotóxicos, los que tienen la molécula CD8. MHC1 solo es reconocido por linfocitos citotóxicos con capacidad de matar células infectadas o tumorales. Y ahora viene la pregunta. Si el T citotóxico necesita ver MHC1 para matar, ¿por qué razón Dios y Darwin pusieron MHC1 en todas las células? ¿Cómo? Porque todas las células de nuestro organismo algún día se pueden infectar con algo y hay que matarla, o algún día pueden desarrollar un cáncer y hay que matarlas. Entonces, todas nuestras células son susceptibles de ser matadas por la CD8 citotóxica, porque todas un día pueden estar infectadas o un día pueden ser células cancerosas y hay que matarlas. ¿Bien? Entonces, por eso Dios y Darwin pusieron MHC1 en todas las células nucleadas. ¿Qué tipo de antígeno se presenta acá? Bueno, los antígenos peptídicos, obvio, ya dijimos, derivados de proteínas, eso queda claro, pero hago notar que son antígenos endógenos, que están dentro de la célula. O sea, la célula toma los antígenos que tiene dentro y los muestra. Cuando la infecta un virus, los antígenos del virus están dentro y van en MHC1. Cuando la infecta una bacteria, los antígenos de la bacteria están dentro de ellas y van en MHC1.
Y cuando la célula es neoplásica, los antígenos del cáncer están dentro de ella y ella lo presenta en MHC1. A los antígenos que se presentan en MHC1 son los que están dentro de la célula. Este es MHC1. MHC2, ¿en qué se diferencia? Bueno, el MHC2 solo está, sobre todo porque estamos en un curso básico de inmuno. En ese congreso yo me enteré de cosas que prefiero aquí ni decir porque no quiero perturbarlos. Pero en el curso básico toca decir que MHC2 solo está en células dendríticas, macrófagos y células B, que son las llamadas células presentadoras profesionales. Presentan antígenos de manera muy especial. ¿A qué antígenos, a qué células ellas le presentan antígenos? A los linfocitos T helper. O sea, cualquier célula del organismo le presenta antígeno a los T citotóxicos, pero solo 3 le presentan antígeno a los helper. ¿Cuáles 3? Dendríticas, macrófagos y células B. Les voy a preguntar algo importante. Las dendríticas, los macrófagos y las células B tienen MHC2 y MHC1, ¿sí o no? Claro que sí, porque me parece que fui muy enfático diciendo todas las células tienen que ser susceptibles. Ya, usted puede tener un cáncer de linfocitos T y de linfocitos B, y las células T se pueden infectar con un bicho, con el HIV. Entonces hay que poderlas matar. Por eso tienen que presentar MHC1. Entonces, todas tienen MHC1. Y algunas, que son 3 nada más, tienen además MHC2. ¿Qué tipo de antígeno se presenta? Obvio, son proteínas. Antígenos proteicos son los que van aquí, obvio, de este tamaño. Pero son exógenos. La célula tuvo que haberse tragado el antígeno para presentarlo en MHC2. ¿Cómo se lo tragó? Si es un macrófago, lo fagocitó. Si es una dendrítica, lo fagocitó o lo endocitó. Si es una célula B, ¿cómo la célula B se traga el antígeno? Por endocitosis. El VCR, cuando reconoce un antígeno, no solo lo reconoce, sino que lo mete para adentro. Se lo traga, lo endocita. ¿Está bien? Entonces, como el antígeno va de afuera hacia adentro, se puede presentar en MHC clase 2. ¿Bien? ¿En qué momento ustedes creen que la célula B le presente antígenos a la T helper? ¿En qué momento? Porque la dendrítica, obvio, cuando la va a instruir. El macrófago, obvio, cuando la célula T sale a buscar el bicho e interactúa con el macrófago que lo ayuda a enterarse de dónde está el bichito. ¿Ya? Pero la B, ¿en qué momento le muestra el antígeno a la T helper? ¿En qué momento? Ya yo se los dije ya hace rato varias veces y hoy lo volví a decir. ¿En qué momento? Para la memoria. En el momento que la helper la va a instruir para que produzca IgG, IgA, IgE, para que produzca anticuerpos de más calidad, con memoria. Para que eso ocurra, la célula B tiene que mostrarle el antígeno a la T, porque la T no ve nada si no hay MHC. Entonces, eso que yo digo, la T instruye a la B. Eso no es magia. Ahí tiene que haber moléculas que interactúan unas con otras. Y la T solo puede interactuar con TCR reconociendo MHC. Por eso la célula B tiene MHC2, para que la T helper pueda unirse al MHC2 y decir, te voy a ayudar. Produce IgA y además madura la afinidad y además genera memoria. En esa instrucción que se la conté desde la clase número 2, hace falta MHC2. Si no, la T no puede ver a la B. De hecho, cuando estudiemos el cáncer en la semana 12 o 13, verán que las células de cáncer, ¿qué hacen? Dejan de expresar MHC1. Y la célula T citotóxica no la puede matar, porque es ciega. Si la T citotóxica no ve MHC1, es ciega, no puede matar. ¿Bien? Esto es fundamental. Esto es una Biblia, esto que hay acá, versículo 41 de la carta a los apóstoles. Hay que aprendérselo. ¿Bien? Bueno, justo lo que estaba diciendo.
diciendo en qué momento ocurren esas interacciones. Por ejemplo, la B, cuando reconoce un antígeno, lo endocita y se lo enseña a la T helper para que la helper la instruya y produzcan anticuerpos de calidad, con un cambio de clase, con memoria, justo lo que les decía. ¿Cuándo más ocurre la interacción entre TCR y MHC? Cuando la dendrítica va a instruir al linfocito T, cuando el T es virgen y la dendrítica va a hacer que pierda la virginidad. Esa pérdida de virginidad es MHC1, enséñame tu CD8, cucú. MHC2, enséñame tu CD4, cucú. Y ahí ocurre la pérdida de virginidad. ¿Ven? En ese proceso de instrucción primario, que se llama priming, por cierto, en inglés, en esa instrucción primaria hay muy importante la interacción entre TCR y MHC1 o 2, dependiendo de la célula que sea. Y lo otro en los macrófagos, como yo decía, ya yo en la segunda clase, en la tercera, no, en la segunda les dije, en la tercera. ¿Qué clase es esta? La quinta, ¿no? Sí. En la tercera yo les dije, hay macrófagos M1 y M2, ¿verdad? Para que un macrófago sea M1, el linfocito T tiene que darle interferón gamma. Para que sea M2, el T tiene que darle interleuquina 4, el helper. Por lo tanto, es muy importante la interacción entre células T y macrófagos. Esa interacción solo se da cuando el T está activo. Cuando él está en el ganglio virgen, el macrófago no le resuelve el problema. No, que yo vengo porque tu papá me mandó, porque tú eres virgen para que pierdas la virginidad. Tú eres dendrítica, no, yo soy macrófago, fuera, no me interesa. Hasta que no venga la dendrítica, aquí no pasa nada, no hay pérdida de virginidad. ¿Ven? El macrófago interactúa con la T, obvio. ¿Cuándo? Después, cuando ya la T está lista para ser eficiente en su vida. Y obvio también, la célula T, CD8, lo que acabo de decir, citotóxica, va a haber MHC1 en la célula que va a matar, o en la tumoral, o en la infectada. Lo tiene que ver MHC1 y va a ver el mismo péptido que vio aquí cuando la dendrítica le excitó. Lo veremos después. Creo que está acá, perfecto. Mírenlo acá mejor. La dendrítica, imagínense que se encuentra un virus. Reconoce los PAMs con sus toll-like receptors. Se encuentra el virus. Ella madura, le salen dendritas, gana en capacidad migratoria y va para el ganglio. Y le dice a la T citotóxica, óyeme, aquí en MHC1 te estoy mostrando un péptido viral. ¿Tú lo reconoces? Sí, actívate y dale para allá para que mates a las células infectadas. Y además le dice a la CD4, a estas de acá, esto es la citotóxica, a la CD4 helper, le dicen MHC2, te estoy mostrando también el péptido, otro péptido obvio, actívate para que ayudes a la CD8, para que ayudes a la NK, para que ayudes a los macrófagos y para que ayudes a la B a producir anticuerpos de más calidad. ¿Ven? Ese es el momento del priming, cuando el linfocito pierde la virginidad. Cuando él pierde la virginidad, tiene que salir corriendo del ganglio a donde está el virus, o a donde está el cáncer, lo que sea que la dendrítica le haya dicho. Y el T citotóxico llega aquí a matar. ¿Bien? ¿Cómo el T citotóxico va del ganglio a donde está el virus? Una quimoquina, por Dios, no hay que pensarlo. Si se movió, hay una quimiosina que lo llevó. ¿Ya? Integrinas, selectinas que le permiten ir a través del endotelio vascular haciendo rolling y una quimiosina que lo está guiando. Bien, entonces hay dos momentos importantes para el caso de la citotóxica, por ejemplo, donde necesita ver el antígeno. El antígeno que ve esta citotóxica en el ganglio es el mismo que ve en el tumor, ¿sí o no? Sí. Obvio que es el mismo. Si partimos del hecho de que el TCR es sumamente específico, no puede ser que en el ganglio vea un antígeno y que cuando llegue al tumor vea otro. Eso no tiene sentido. Es el mismo, ella nada más reconoce uno, nada más. Entonces el antígeno que ve aquí en MHC1 es el mismo que ve en el tumor. Es por eso que el tumor dice, y lo vamos a contar en su momento,
¿cómo es la cosa? Que me están mandando células para matarme. Yo dejo de expresar MHC1 y entonces el CD8 le pasa como al tiranosaurio Rex en Jurassic Park, que si usted no se movía, él hacía así, lo escaneaba y se iba. Eso le pasa al CD8 con el tumor. Y el cáncer escapa de la vigilancia inmunológica y aprenderán cómo sucede en la semana 13, por ahí, 14, ya ni sé cuál. ¿Está bien? Esa clase sí se la voy a enseñar yo, porque eso es lo que yo he hecho los últimos 25 años de mi vida, así que no escapar del sistema inmune, sino estudiar eso. ¿Bien? Correcto. Entonces, otro tema importante es que porque yo les he dicho así como algo muy festinado, y aquí hay un péptido y aquí hay un péptido. Como diablos llega el péptido ahí, es un fenómeno que se llama procesamiento y presentación de antígenos. ¿Bien? Ya dijimos que las moléculas que van en MHC1, que recuerden, fíjense esto que está acá, háganse idea que es esto mirado desde arriba. Por arriba están mirando el surco. MHC1 admite péptidos chiquiticos, por eso el péptido aquí es más chiquitico, aquí es más grande. ¿Ven? ¿Cómo llega ese péptido aquí? Son proteínas. Quedamos que MHC1 presenta proteínas que están dentro de la célula. Proteínas que están dentro de la célula que se ubiquitinan. Eso lo estudiaron en bioquímica. Cuando una proteína se ubiquitina, ¿a dónde va? ¿Dónde? Al proteasoma. Y el proteasoma es un sistema de proteasas que tienen cuchillos que le hacen taca, 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 y la convierte en pedacitos así, chiqui, 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 pedacitos. Esos pedacitos van al retículo endoplásmico a través de un sistema que le permite el paso. Esto que estoy contando lleva 100 proteínas por el medio. Pero yo soy de buen corazón y aquí hablamos así, taca, taca, taca. En el examen no me pongan taca, 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 pero así funciona. Taca, taca, taca. Y de ahí viene una proteína que esta vacina le abre las puertas al retículo endoplásmico, los péptidos entran y se ponen en el surco del MHC1 y el MHC viaja por vesículas a la membrana y aquí está el MHC1 con el péptido, que vino del procesamiento de la proteína en el proteasoma. En el caso de MHC2 es diferente, porque el MHC2 presenta proteínas que vienen de afuera, que son incluidas en un fagosoma, en un endosoma, después se forma el fagolisosoma, que seguramente lo estudiaron en la biología más básica, donde hay un pH ácido, proteasas igual, hacen taca, 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 pican en pedacitos la proteína, mírenlo acá, y esa proteína en pedacitos termina en el surco de MHC2 y va a la membrana. Y se presenta entonces a los linfocitos T helper y aquí a los linfocitos CD8. Esto de acá lleva un montón de proteínas, un proceso muy complicado que, insisto, se llama maquinaria de procesamiento y presentación de antígenos. Por ejemplo, ¿qué hacen algunos virus? Cancelan la actividad del proteasoma. Si el virus cancela el proteasoma, sus proteínas no son taca, 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 y no van en MHC1. Es una manera que tienen algunos virus de escapar del sistema inmune, porque los linfocitos CD8 no los van a ver. Otros virus hacen como el cáncer, provocan que la célula no tenga MHC1, eso hace el HPV, por eso también es carcinogénico, entre otras cosas. Además de la acción sobre P53, sobre proteínas de retinoblastoma, que son genes supresores de tumores. Además de eso, él inhibe la expresión de MHC1 y los CD8 citotóxicos no encuentran la célula neoplástica y el cáncer progresa, entre otros factores, claro. Correcto. Procesamiento y presentación. Ahora, yo he abusado de la inteligencia de ustedes. He abusado, falta una parte sumamente importante, por eso les decía que aquí había que ir de frente a lo importante. He abusado de la inteligencia de ustedes y les he dicho, en MHC1 todos los péptidos que se presentan están dentro de la célula y en MHC2 vienen de afuera. ¿Bien? ¿Sí o no? Pero a la misma vez les he dicho, la dendritis que encuentra, por ejemplo, un virus, lo fagocita y se lo muestra a los T citotóxicos.
Pero, profe, ¿cómo a los citotóxicos? Si usted me dice que todo lo que viene de afuera solo va a los CD4. Eso era así, bueno, siempre fue diferente, pero que el ser humano lo conociera hasta el año 2000 más o menos. En el año 2000, el desarrollo tecnológico de modelos de experimentación, animales quiméricos, bueno, el diablo en la capa, permitió desarrollar modelos que permitieron encontrar, valga la redundancia, algo como esto, que se llama presentación cruzada de antígenos. ¿Qué significa? Que la dendrítica, ella, que es la reina de las células presentadoras, ella fagocita, y cuando fagocita, hace esto que fagocitó, lo lleva MHC2, como mismo les he contado, y un poquito lo lleva MHC1. O sea, la dendrítica tiene la capacidad especial de hacer una presentación que cruza esta barrera, una barrera imaginaria y aquí no, cruza esta barrera y lleva antígenos fagocitados a MHC1, porque si no, no hay manera de que la dendrítica encuentre un tumor y active la T citotóxica. No existiría la manera, porque si la dendrítica fagocita la célula tumoral, si es fagocitada, solo se podrían activar las T helper, nunca las citotóxicas. Pero Dios y Darwin, que están en todas, dijeron, espérate, no. Algunos de estos antígenos tienen que venir para acá. Porque si no, ¿cómo se va a activar la CD8 citotóxica contra el cáncer o contra un virus? Entonces, además de la presentación formal, ¿cómo decir? ¿Cómo se dice? Cuando uno es muy convencional, ¿no? Además de esta presentación convencional, hay una presentación peculiar que hacen las dendríticas que se llama presentación cruzada y que es fundamental para que las T citotóxicas se activen contra virus, contra tumores, que son los antígenos de virus y tumor fagocitados por la dendrítica. Escúchenme bien, porque en el examen me encanta poner estas opciones para confundir, estas que voy a decir. La presentación cruzada permite que una proteína endógena se presente en MHC2. No, eso no es cruzado, eso no existe. Otra cosa para confundir, la presentación cruzada permite que un T helper reconozca MHC1, jamás. La presentación cruzada permite que un T citotóxico reconozca MHC2, jamás. La presentación cruzada lo que permite es que un antígeno fagocitado, además de ir a MHC2, que es lo normal, se vaya a MHC1. Eso sí. Pero todo lo otro que dije es mentira. Todo es mentira. Correcto. Esto es muy importante y cuando hablemos de cáncer vamos a volver a hablar de este tema. Porque es fundamental en la respuesta contra el cáncer. ¿Bien? Listo. Hasta aquí la primera parte es la que tiene más diapos. O sea, lo que viene ahora es más cortico, pero es intenso. Entonces, con esto dejamos en suspenso. ¿Qué dejamos en suspenso? Las señales que le da la dendrítica a la T. Dejamos en suspenso qué le pasa a la T cuando se activa. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Ven? Aquí solo nos quedamos describiendo las características generales del sistema adquirido, describiendo diferencias entre T y B a la hora de reconocer antígenos, hablando de MHC y su capacidad de presentar y sus características moleculares, y hablando del fenómeno de procesamiento y presentación de antígenos, tanto el clásico como el fenómeno de presentación cruzada. ¿Bien? Ahora vamos a entender la tolerancia a lo propio, que es un tema fundamental para los linfocitos T y B. Aprender qué cosa es propio y qué no lo es. ¿Y dónde está el problema? El problema es que durante la linfopoiesis, o sea, durante ese proceso que ocurre en médula y timo, para que los linfocitos nazcan y maduren y se conviertan en células funcionales, durante ese proceso se genera una enorme diversidad de reconocimiento de antígenos, que es al azar, como veremos después, ya yo les conté para la vez, pero lo repetimos. Esa diversidad de reconocimiento es al azar, nadie la controla,
Dios y Darwin dijeron, recombina genes y haz mutaciones. Pero ¿con qué me guío? A lo loco. Dale, muta. Y la célula, y cuando terminan, le dice Dios y Darwin, ¿y qué tú reconoces? Ay, yo no sé. Eso es lo que hay que demostrar ahora. Porque si lo que reconocen es propio, se tienen que morir. Me da pena porque son buenas personas, pero hay que matarlas. Porque están reconociendo lo propio y te va a generar un problema. Entonces, esa generación de diversidad al azar es maravillosa porque te permite reconocer el virus que va a venir en el año 40 y que va a acabar con la humanidad, pero nada más va a quedar un hombre y una mujer y van a permitir el desarrollo nuevamente del ser humano. Ese virus lo vamos a reconocer gracias a esa recombinación que genera una variabilidad enorme de reconocimiento. Pero a la misma vez, esa recombinación maravillosa genera un riesgo enorme de autoinmunidad, porque ese reconocimiento puede incluir el reconocimiento a lo propio y matarte por autoinmunidad. Entonces hay que controlar ese fenómeno y es lo que vamos a ver. Primero, ¿cómo se genera la diversidad? Ya esto lo vimos para las células B, lo vamos a volver a repetir. Primero, por cierto, confirmar que la diversidad es al azar, como les digo, cuando el linfocito dice, oye, ¿y qué guía tengo? ¿Qué molde utilizo para armar mi TCR? Ninguno, hazlo como tú quieras. No, pero que como te dé la gana. Y él hace y arma un TCR. Eso es la generación de diversidad al azar. Él no interactúa con un antígeno, nada, al azar. Bien, y ese azar, insisto, ya lo describimos para las células B. Cadena pesada, cadena ligera, segmentos de genes VDJ o segmentos VJ, enzimas RAC que provocan recombinación al azar, un V, un D, un J, un V, un D, un J al azar, y enzimas TDT que en la cadena pesada inserta mutaciones, nucleótidos al azar. Puro y duro, así funciona, ya lo vimos para la célula B con su BCR, con los anticuerpos, da igual, es el mismo proceso. Bien. Y ese día respondimos esta pregunta. ¿Cuál de las dos cadenas aporta más a la diversidad? Porque, por cierto, recuerden que todo eso ocurre en la manito del anticuerpo. Las piernas no tienen nada que ver con eso, solo la manito, que es la que se une al antígeno. ¿Qué cadena aporta más a esa diversidad de reconocimiento? ¿La pesada o la ligera? La pesada, obviamente. En el caso de las células T, no se llama pesada y ligera, se llama alfa y beta, como ya vimos. La beta es igualita a la pesada, VDJ, RAC, TDT. La alfa es igualita a la ligera, VJ, bueno, digo igualita, me refiero no a la secuencia genética, sino a la estructura general. VJ y solo RAC. O sea, ¿cuál de las dos cadenas contribuye más al reconocimiento del antígeno en MHC? ¿La alfa o la beta? La beta, obviamente, porque tiene regiones VDJ, tiene TDT que pone nucleótidos al azar, esa es la que más contribuye. Entonces ya se generó la diversidad de reconocimiento, ya es maravilloso. Los linfocitos B tienen BCR que reconocen cualquier cosa y los T tienen TCR que reconocen cualquier cosa. Por cierto, esto ocurre dentro de cada célula T. Por eso la distribución es clonal, porque cada célula T tiene un TCR diferente. No es como el de al lado, cada uno es individual. Cada uno de ustedes, imagínense que sea una célula T, es diferente al del lado, porque todo el proceso ocurrió independiente del de al lado. Pues cada T tiene un TCR diferente, cada B tiene un BCR diferente. Y ella solita se divide 2 o 3 veces y se forma un clon. Por eso tenemos 10 células B que reconocen A, 10 B que reconocen B, 10 B que reconocen C, 10 B y 10 T que reconocen X, 10 T que reconocen Y. Claro, cuando llegue el antígeno, esas 10 se convierten en 1.000.000 y los ganglios hacen ¡blup! Y te crecen. Y tú dices, como tengo los ganglios, tengo 2 bolas aquí abajo. Porque las T y las B, que eran 5, ahora son 1.000.000. Bien, pero esa es otra historia, que la vemos en la clase que viene. Correcto. Entonces esto explica la distribución clonal. Y ahora viene el pollo del arroz con pollo, que le dio un premio Nobel a este individuo. Este individuo se ganó un premio Nobel diciendo lo que yo les voy a decir ahora. A mí me pagan por hablar. Así me dice mi hermano.
¿Cómo es que uno le pagan por hablar? Porque él es mecánico, está lleno de grasa todo el día. Y en sí, ¿cómo es? A ver, tú hablas y te pagan. Sí, ay, qué raro, ¿no? Para él es como raro. Entonces, como a él me pagan por hablar, él hizo algo más y le dieron un Nobel. Por eso a mí no me dan Nobel. Entonces, Burnett en los años 50 describió cómo era que ocurría la selección de clones. Porque si la recombinación es al azar, de alguna manera hay que eliminar los clones que en ese azar terminan reconociendo algo propio. Entonces, como se pueden reconocer antígenos propios, porque es al azar la recombinación y sin antígenos, puede reconocerse antígenos propios que hay que eliminarlos, o la palabra regular la agregué yo, esa sí no la dijo él, porque en los años 50 no sabían que había células reguladoras, eso se lo digo ahora. Te estás yendo en el momento más importante de la clase. Hello. No importa. Es así. Yo podría irme también ahora. Imagínense que yo ahora diga me voy. ¿Cómo sería, eh? A mí me gustaría. Bien, entonces, ¿cómo ocurre el proceso? En el caso de las células T, pero primero, la tolerancia a lo propio tiene dos niveles. La tolerancia central, que ocurre en la médula y el timo, donde ocurre la linfopoiesis. Y la tolerancia periférica, que tiene que ver con los órganos linfoides secundarios, con los ganglios linfáticos. Pero la tolerancia central ocurre en médula y timo. Les voy a contar cómo ocurre en el timo. Esto que está acá, se lo voy a contar de esta manera, pero es eso. El linfocito T reordenó sus genes, VDJ, TDT, todo eso. Tiene un TCR. Y él está imagínense, en la partecita de afuera del timo, en la corteza tímica, en la parte más externa. Está ahí con su TCR, levantadito por si acaso hay que perder la virginidad. Su TCR en alza. Y cuando él llega, hay una primera barrera de células que le dicen, enséñame tu TCR. El TCR no tiene ningún antígeno, está vacío. El huequito, el surco está vacío. Enséñame lo que lo quiero ver, muéstramelo, yo sé. Enséñame el TCR. Y el T hace ¡cup! Y muestra el TCR. Y cuando lo muestra, hay una célula del lado de acá que lo único que prueba es si el TCR tiene la forma correcta. Y si tiene la forma correcta, el TCR hace ¡pip! Como si fuera un photocheck. ¡Pip! Y el linfocito sigue avanzando en el timo. Si el TCR no está bien armado, el linfocito muere. Es la primera barrera. Eso se llama selección positiva. Solo vive el que tiene el TCR bien hecho. Que cuando tropieza con las células que lo están evaluando, hace ¡pip! Sigue vivo, porque su TCR vale la pena. Continúa. Llega a la médula del timo, todo esto es en el timo, pero se llama corteza y médula. Eso seguro ustedes lo saben mejor que yo de histología o algo así. Cuando llega a la médula del timo, él vuelve a mostrar su TCR. Y hay células dendríticas en la médula. Y las dendríticas tienen MHC. MHC1 y MHC2. Y le dicen al linfocito T, enséñame tu TCR. Y él hace ¡pum! Y lo enseña. Y ahí vuelve a ocurrir la interacción. Esa dendrítica, todos los antígenos que muestra, todos son propios de nuestro organismo. Y el linfocito T hace así, ¡cum! Levanta su TCR y cuando reconoce MHC, si al momento de reconocer hace ¡pip! O sea, reconozco algo propio, mueres. Eso se llama selección negativa. Ahí mueres si reconoces. O sea, la primera etapa, que es selección positiva, tú mueres si no funcionas. Si tu TCR no funciona, mueres. Selección positiva. Solo queda vivo el que funciona. En la médula tímica solo queda vivo el que no reconoce. Porque todos los antígenos que muestra la dendrítica son propios. ¿Ya? De hecho, experimentalmente usted puede inducir tolerancia contra algo extraño en el bebé ratón. Un bebé ratón, usted puede prepararlo para que cuando sea grande acepte la piel
de un ratón diferente, como si fuera un trasplante. Porque usted condiciona sus linfocitos a que sean tolerantes, como le puede pasar a una mamá embarazada también, que se infecte con algo y que puede hacer que de pronto, durante la generación de tolerancia en el timo, el bebé aprenda a tolerar algo que es extraño realmente. Porque todo lo que muestra el timo es propio. Insisto, de aquí del timo salen linfocitos T cuyo TCR sirve y que no reconoce lo propio. Bien. ¿Qué cosa extraña reconoce? ¿Qué molécula extraña reconoce esa célula T? ¿Qué antígeno será? Por ejemplo, si fuera yo, recombino el TCR, reconozco MHC, selección positiva. Llego a la selección negativa y no pito, porque no lo reconozco, no reconozco lo propio, sigo vivo. ¿Qué cosa extraña yo reconozco? ¿Qué antígeno extraño reconozco yo? ¿Qué antígeno extraño, raro? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese antígeno? Nadie sabe, ni el T lo sabe. El T solo sabe que lo propio, con alta afinidad, al menos, él no lo reconoce. Digo con alta afinidad porque a lo mejor no hace pi, pero puede hacer pi, y eso lo deja vivo. El sistema inmune te dice, el timo te dice, si tu TCR funciona y reconoces pi, suavecito, te voy a dejar vivo. Lo que no puedes reconocer lo propio, pi, porque ahí mueres por apoptosis. La mayoría de los linfocitos T se mueren en el timo. Nunca salen a periferia. La mayoría se mueren en el timo. ¿Ya? Entonces, a periferia salen linfocitos T cuyo TCR sirve y además reconoce lo propio, no reconoce lo propio o lo reconoce con baja afinidad. Pregunta trampa en el examen. Los linfocitos T que no reconocen lo extraño mueren. No sé, eso es falso. Porque el T en el timo nunca evalúa si él reconoce algo extraño. Es lo que sabe que lo propio no lo reconoce. Pero lo extraño, ¿qué será? ¿Reconoceré la Neisseria meningitidis o reconoceré dentro de 20 años el SARS-CoV-2 cuando venga, suponiendo que sea un niño que nació en el 20? Digo, en el 2000. ¿Qué reconoceré yo como célula T? Y a lo mejor, y de hecho pasa, la mayor parte de las células T mueren sin saber lo que reconocían. ¿Bien? ¿Por qué razón el sistema inmune, si tú reconoces lo propio, suavecito, te deja vivo? ¿Por qué él prefiere dejarte vivo? Porque él podría ser más estricto. A lo mejor si fuera yo, diría, no, pero él reconoce lo propio poquito. ¡Muere! ¡Que se muera! Prefiero que se muera. No, pero ay, profesor, que se muera. No, el sistema inmune no es así. Él dice, ¿reconoce lo propio? Sí, pero suavecito. Déjalo vivo. ¿Por qué ustedes creen que el sistema inmune, si el linfocito reconoce lo propio, suave, se queda vivo? Porque él me lo reconoce, lo que no es suyo. Puede ser un razonamiento. Yo te diría que la razón real es, escúchenme, la célula T sabe qué cosa extraña reconoce. No. Entonces a lo mejor reconoce suavecito alguna cosita propia, pero con mucha fuerza, una proteína bacteriana, tú no lo sabes. Entonces si tú reconoces lo propio suavecito, vamos a dejarlo vivo porque capaz que reconozca muy bien algo extraño que venga la semana que viene. Eso no lo sabe nadie. Y el sistema inmune prefiere no sacrificar. Al que sí sacrifica es al que reconoce lo propio muy fuerte. Ese no tiene remedio. Pero al que lo reconoce suavecito, lo deja vivo. Entonces, en la tolerancia central, en el timo, los linfocitos T que reconocen lo propio con alta afinidad, mueren. ¿Bien? Y ahora viene otro tema interesante. Les voy a hacer una pregunta. ¿Las proteínas del páncreas están presentes en las células del timo? No, primero más simple. ¿Las proteínas del páncreas están presentes en las proteínas de los hepatocitos? Por ahí alguna, a lo mejor básica, betactina y la GAPDH y lo básico de la glucólisis. Pero cada célula, dependiendo del tejido donde esté, expresará una proteína determinada. Les voy a hacer la pregunta más concreta.
En el timo habrá insulina. El timo produce insulina. No. Entonces, ¿cómo los linfocitos que reconocen la insulina mueren? Porque en el timo no hay insulina. Yo les dije que en el timo al linfocito se le muestra todo lo propio. Habrá que enseñarle la insulina, porque si reconoce la insulina hay que matarlo. ¿Y cómo diablos el timo va a presentar la insulina si en el timo no se produce insulina? La insulina es en los islotes del páncreas, ¿o no? Para eso existe este complejo supramolecular que se llama aire. Aire, obvio, aire significa algo en inglés, pero aire es la manera más cómoda de decirle en español. Aire. ¿Qué cosa es aire? Es un factor de transcripción que permite que en las células del timo se expresen proteínas extratímicas. Entonces, en las células del timo que entrenan a los linfocitos T, se produce insulina. Y se producen proteínas del páncreas, de las neuronas, del hepatocito, de todo lo que haga falta, para enseñarle a los linfocitos T lo que es propio. Eso lo hace aire. Obvio, aunque ustedes no lo crean, hay personas que no tienen ese factor de transcripción y se imaginan que se genera una autoinmunidad deleteria, los mata. Porque si usted nace y sus linfocitos no han recibido la presentación, no han sido entrenados en el timo, y no ha habido selección negativa, lo que sale para afuera es un monstruo de células a matar todo lo que vean, que son las cosas propias. Por eso cuando alguien no tiene aire, tiene un síndrome autoinmune multiorgánico fulminante, es devastador, porque no ocurre la tolerancia central. ¿Sí? Los linfocitos no se enteran que la insulina es propia, porque ahí debería de expresarse la insulina, para que ellos la vean y crean que es propia y se mueran si la reconocen. Bien, bueno, este es el resumen. Este es un linfocito T inmaduro, se le llama timocito. Si reconoce un antígeno propio, self, con alta afinidad, muere. Si reconoce lo propio con afinidad baja, sigue vivo. E incluso algunos, que de eso no les he hablado, si reconocen lo propio con una afinidad intermedia, también siguen vivos, pero se convierten en unos linfocitos que se llaman T reguladores, cuya función es suprimir a los otros linfocitos, y eso nos lleva a la tolerancia periférica. Bien, o sea, yo les dije hace un rato, escuchen, ¿por qué razón el timo deja que un linfocito que reconoce lo propio con baja afinidad siga vivo? Ah, porque a lo mejor reconoce algo extraño, yo lo dije. Pero de todos modos, la parte que no les conté es que igual el sistema inmune le dice al linfocito, sal del timo, pero te voy a vigilar toda la vida. ¿Con qué te vigilo? Con linfocitos T reguladores que te dicen toda la vida, cuidado, tú hasta que no llegue el bicho no te muevas, porque yo sé que tú reconoces algo propio, cuidadito. Entonces él está vivo, pero todo el tiempo controlado. Gracias a estas células que se llaman T reguladoras, que salen del timo a controlar a esos linfocitos autorreactivos, y además tienen función antiinflamatoria, producen interleuquina 10, TGF-beta, apagan la inflamación. Bien, es esto que aparece acá. Timo produce tolerancia central, se eliminan los clones autorreactivos y produce algunos T reguladores, que por cierto expresan siempre la molécula FOXP3, que es un factor de transcripción que define al T regulador, FOXP3. Y también en los ganglios linfáticos, la dendrítica pudiera provocar la aparición de T reguladoras. Un linfocito helper, cuando se enfrenta a la dendrítica puede inducir en él la formación de un T regulador. Entonces, todo esto contribuye a algo que se llama tolerancia periférica, que es una tolerancia activa. La tolerancia del timo es pasiva. ¿Por qué? Porque el que reconoce lo propio muere. Ese linfocito no existe. O sea, usted es tolerante porque la célula no existe. Es una tolerancia pasiva. Pero en periferia, los FOXP3, los T reguladores, hacen tolerancia activa. ¿Por qué? Porque ellos te obligan a que no reconozcas lo propio. Callado, no te muevas. Es una tolerancia activa. Yo te obligo a que no ataques lo propio. Bien, esa es la diferencia entre tolerancia pasiva, que es una tolerancia que viene del timo, donde los linfocitos murieron,
y la tolerancia activa, donde el T regulador controla al T efector. Bueno, los únicos mecanismos de tolerancia periférica, la que ocurre en los ganglios, no es la T reguladora, no es solo la T reguladora, que fue lo que les conté, también hay eventos, por ejemplo, que se llaman anergia. ¿Qué significa anergia? La dendrítica viene a ver a la T y le dice, mírenme, ¿tú reconoces este antígeno? Sí, yo lo reconozco. Ah, pues ese antígeno no es peligroso. Yo no te doy más ninguna señal, de las que veremos la semana que viene. No te doy más señales. Y la T no produce interleuquina 2 y se queda como atontada. Está viva, pero no prolifera y no actúa. Está anérgica. Cuando, de hecho, en el laboratorio, por ejemplo, cuando tú querías decir que alguien estaba, oye, te veo anérgico, hoy te veo anergia total. Eso que estás así, ¿ven? Atontado. La T esa no es funcional. Está atontada. ¿Bien? Eso es un mecanismo de tolerancia periférica. O sea, esto no ocurre en el timo, ocurre en los ganglios linfáticos. Hay mecanismos de control contra lo propio en el timo y en los ganglios linfáticos. Y por último, ya con esto terminamos, también hay tolerancia central en la médula para las células B. La misma historia, selección positiva y negativa, pero aquí les voy a destacar algo. La célula B tiene dos oportunidades para evaluar su reconocimiento a lo propio. Si ella con su PCR reconoce lo propio con alta afinidad, le dicen, célula B, no te preocupes, reordena otra vez tu PCR, cámbialo y vuelve a probarte. Eso se llama edición del PCR. El PCR se edita, se cambia, usted lo puede modificar. Usted puede editar el PCR, eso lo hace la B, no la T, solo la B. ¿Y cómo lo edita? Miren, cuando yo les digo a ustedes que hay dos cadenas pesadas y dos ligeras en el PCR, las ligeras pueden ser de dos tipos, kappa y lambda. Cuando ocurre el reordenamiento inicial, se forma siempre la cadena kappa. Y cuando ocurre este problema, entonces el PCR se reordena con cadena lambda. Y entonces tiene un PCR diferente y reconoce otra molécula. Si la molécula que reconoce sigue siendo propia, bueno, mijo, 2 veces ya te dije, muérete. Pero si reconoce algo que no es propio, recuerden, no puedo decir, reconoce algo extraño. Eso nadie lo sabe. Lo que se sabe es que lo propio no lo reconoce. Si no reconoce lo propio, entonces tuvo esa segunda oportunidad y sigue vivo. ¿Está bien? Edición del PCR. Esa es la clase de hoy. Les decía que era una clase bastante intensa. La de la semana que viene es entender la interacción entre la dendrítica y la T y luego entender qué hacen las células T. Porque ya vimos qué hacen las B. Pero ahora vamos a ver qué hacen las T la semana que viene. ¿Está bien? Esto es sumamente importante y posiblemente la parte más densa del examen siempre sale de esta clase y de la próxima. Dime. ¿Puedes repetir lo que era lambda? ¿Lo que qué? Lambda, El PCR tiene 4 cadenas, ¿ya? 2 pesadas y 2 ligeras. Las 2 ligeras pueden ser de 2 tipos, kappa y lambda, así se llama. Y el PCR, por default, reordena primero la kappa, ¿ya? Y va a probarse. Reconoces lo propio con alta afinidad, el PCR regresa para atrás y reordena la cadena lambda, quita la kappa y pone la lambda. Y el PCR ahora tiene otra cadena y por lo tanto el sitio de reconocimiento, la mano, es diferente. Porque la cadena que forma la mano cambió. Y ahora a lo mejor no reconoce lo propio. es como una regulación, primero la kappa y después la lambda. Sí, hay una cosa que se llama exclusión alélica. O haces una o haces otra. No hay un PCR que tenga kappa en un lado y lambda en otro. Eso no existe. Y eso se llama edición del PCR. Y eso se llama edición. O sea, todo el proceso que hace que la célula B se pruebe 2 veces contra los antígenos se llama edición del PCR. Muy bien. Entonces, ¿quieren hacer el Kahoot? Son 10 preguntas. ¿Sí o no? Todavía estamos en tiempo. La clase es hasta las 1:40, ¿no? Parece un poco. Hoy. ¿Sigo grabando?
15 y 20. Ustedes se agotan la clase que yo enseño de bioquímica mañana, por ejemplo, en donde yo enseño bioquímica. La clase dura 3 horas y 20 minutos. Ahí no hay clases de 1 hora y media, son de 3 horas y 20 minutos. ¿Cuánto está 18? Ya fue ya. Muy bien. No me entré. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bien. La siguiente es una cualidad del sistema inmune adaptativo. Incluye células mieloides y linfoides. Todas sus células producen anticuerpos. Reconocen antígenos con alta afinidad y especificidad. Responden de manera inmediata al peligro. Es muy sencilla esa pregunta. ¿Qué? Claro que sí. Reconocen antígenos con alta afinidad y especificidad. No responden de manera inmediata. Ese es el sistema innato. ¿Bien? Qué malo. ¿Verdadero o falso? A diferencia de las células B, las T reconocen antígenos lipídicos Falso. presentados en MHC1 o 2. A diferencia de las B, las T reconocen antígenos lipídicos presentados en MHC1 o MHC2. ¿Verdadero o falso? Yo no reconozco proteínas. No lo digas en voz alta. Qué fallo. Claro que es falso. Solo reconozco. Obvio que es falso, porque las T en MHC1 y 2 solo reconocen proteínas, antígenos peptídicos, no lípidos. Todos los linfocitos T expresan la molécula CD3, CD4, CD8 o BCR. Todos los linfocitos T expresan CD3, CD4, CD8 o BCR. A ver, ¿Hay alguien que se demore? Ya. Muy bien. Todos expresan CD3. BCR, ¿qué linfocito T expresa BCR? ninguno. Ninguno. El 70% expresa CD4, eso se los estoy diciendo ahora, y el 30% CD8. ¿Bien? Pero el CD3 sí es una molécula de todas las células T. Ana María Polo me gusta. El BCR y el TCR reconocen antígenos proteicos, epítopos conformacionales, péptidos en MHC, los antígenos directamente. El BCR y el TCR reconocen proteicos conformacionales, péptidos en MHC, los antígenos directamente. Muy bien, antígenos proteicos. Claro, el BCR también reconoce lípidos, ácidos nucleicos, eso es verdad, pero reconoce proteicos, obvio. Muy bien, perfecto. Las moléculas MHC1 y MHC2 tienen un surco formado por 2 cadenas peptídicas. Presentan antígenos a los linfocitos B. Se expresan en todas las células. Se expresan en los macrófagos. Las moléculas MHC1 y 2 tienen un surco formado por 2 cadenas, presentan antígenos al linfocito B, se expresan en todas las células, se expresan en macrófagos. Se expresan en macrófagos. Si yo les hice aquí la pregunta, las dendríticas, las B, los macrófagos expresan MHC1 y 2, y ustedes me dijeron, sí, profesor. ¿Tienen un surco formado por 2 cadenas? No, eso es MHC2 solamente. Presentan antígenos al linfocito B, estos son los más graves. De todos los que están aquí, los graves de muerte son los que marcaron esto. ¿Sí? Se expresan en todas las células, soy capaz de tolerarlo, pero la respuesta correcta es se expresan en macrófagos.
¿Verdadero o falso? Los linfocitos TCD4 se activan al reconocer antígenos presentados por células endoteliales en MHC2. MHC2 y 4 sí. Los linfocitos TCD4 se activan al reconocer antígenos presentados por células endoteliales en MHC2. Es falso. ¿Qué células expresan MHC2? Las B, los macrófagos, las dendríticas. Las B, los macrófagos, las dendríticas. Según el congreso donde estuve hoy, las epiteliales, las endoteliales, pero no se lo puedo decir porque estamos buscando. No. Las B, los macrófagos y las dendríticas. B, B, macrófagos y dendríticas. Con razón. ¿Verdadero o falso? Las TCD8 pueden reconocer antígenos en MHC2 gracias a la presentación cruzada. Las TCD8 reconocen antígenos en MHC2 gracias a la presentación cruzada. No he marcado. Ya fue ya. Claro que es falso. Es la dendritis. La presentación cruzada, se los dije, aquí les dije, les voy a decir lo que no es. La CD4 reconoce en MHC1 gracias a la presentación cruzada, falso. La CD8 reconoce MHC2 gracias a la presentación cruzada, falso. Lo que es verdad es que gracias a la presentación cruzada un antígeno fagocitado se presenta en MHC1. Eso sí es verdad. Pero esto es falso. Sí, entonces no. ¿Sí? Ya fue ya. La tolerancia central permite eliminar linfocitos B y T que no reconocen lo extraño. La tolerancia central elimina células B y T que no reconocen lo extraño. Si no reconocen lo extraño, ¿para qué sirven? Mejor las mato. Es que no reconocen lo propio. No. Claro que es falso. Las células T y B que se mueren en la tolerancia central son las que no reconocen, las que reconocen lo propio. Ellas no saben si reconocen lo extraño. A lo mejor no reconocen nada, pero lo propio no lo pueden reconocer porque mueren. Al menos con alta afinidad no lo pueden reconocer. Factor de transcripción expresado en los linfocitos T reguladores, FOXP3, BCR, CD20, AIRI. FOXP3, BCR, CD20, AIRI. Aire. ¿FOXP3? No te voy a decir. Es un regulador. Claro que FOXP3, por supuesto. Y la última dice, una de las siguientes moléculas puede modificarse para asegurar que no reconozca antígenos propios con alta afinidad. Una de las siguientes moléculas puede modificarse para asegurar que no reconozca antígenos propios con alta afinidad. Una de ellas usted la puede cambiar para que no reconozca lo propio con alta afinidad. ¿Cuál es? Obvio el BCR, fue lo último que estudiamos. ¿Bien? Correcto. Entonces vamos a ver cómo terminamos.